Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan en este martes 28 de octubre del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y un clima lluvioso. Amaneció lloviendo aquí en el distrito. Por allá, por la región del suroeste, siguen las lluvias. Parece que van a seguir el campo nuboso de este meteoro. Es extremadamente amplio, gigantesco, y él mismo de por sí, el huracán, tiene nombre femenino, pero es un huracán, Melissa. Él mismo es ¿cómo diríamos? Es un monstruo en términos meteorológicos. Un huracán categoría 5. Daba cuenta un meteorólogo de que era algo en esta zona del Caribe, además de que con tanto tiempo para acumular fuerza y energía, de que podría tener vientos hasta de 300 kilómetros por hora. Imagínense usted. No hay infraestructura que se diseñe, vamos a decir que un toldo, que una cuestión, que algo para soportar la presión de un viento de esa velocidad, de esa magnitud. O sea que se supone que debe estar pasando o pasará por Jamaica, va franco noroeste, o sea, subiendo así Jamaica, y entrará ahí a Cuba y seguirá hacia arriba al Golfo, algo así. Pero categoría 5, una cosa horrorosa, horrorosa. Veremos cómo queda Jamaica después de esto. Y eso es lo que le digo, el viento, la brisa de los huracanes es lo que aterra, que mete miedo, porque evidentemente. Porque las viviendas, por ejemplo, usted ve que pasa un huracán, el Andrew, famosísimo, aquel que destruyó totalmente Miami. Porque las casas en Estados Unidos son construidas de madera. Eso es una manera, es típico, y es una manera de hacerlas frescas en verano. Que esa zona hay muchas zonas que son así, y entonces con protección para el invierno también. Pero imagínese usted, una brisa de esa se lleva todas las paredes y todo de eso. Vamos a cruzar los dedos y esperar, rezar para que los jamaiquinos no sean afectados, pero lo que uno puede prever. En el caso nuestro, los daños han sido fundamentalmente las inundaciones y las persistentes lluvias que hoy siguen y continúan y continuarán. Estaba previsto, estaba señalado, lo habían dicho, que las lluvias van a seguir hasta, ¿quién dije? Creo que hoy el sábado, hasta el miércoles. O sea, todavía hasta mañana. Eso se había dicho y es verdad. Ayer llovió en el día varias veces, aquí en la capital al menos, habrá otro sitio donde no ha parado. Aquí, y hoy ya llovió, ya un aguacerazo temprano en la mañana, y está totalmente que uno sabe que en cualquier momento seguirán las lluvias. Ahora mismo no está lloviendo, pero en el transcurso del día se esperan muchas lluvias. Los daños. Ayer el presidente estaba en su rueda de prensa semanal y estuvieron dando explicaciones las instituciones correspondientes. Ayer señalaba que no estuvo adecuado el manejo de la administración del gobierno en la prevención, en la dedicación y el ocuparse de los asuntos. Oí algo de queja con eso del plan social, pero no lo preciso, no voy a especular y a decir aquí cosas. Para el otro ciclón, que el presidente se había molestado mucho y que parece que por eso también, con todas las otras cosas que venía arrastrando, le costó el puesto a la anterior directora, que era la señora Yadira. Entonces, nada, por demás,
se ha visto un activismo, una dedicación de las autoridades encargadas, y eso es positivo y eso hay que lo señalamos ayer. O sea, ayer se daban cifras. En el programa de ayer comentábamos los cálculos que había hecho el doctor Antonio Siriaco, del decano de Economía de la UAS, que hablaba de que íbamos a tener pérdidas por 10.000 millones de pesos. No precisaba la información, pero estamos hablando de millones de pesos diarios por los días que tuvimos fuera de circulación. Te agarra el Producto Interno Bruto en dólares o en pesos. Si es en dólares, lo multiplica por la tasa a pesos, lo divide entre 65 y le da cuánto se produce, digamos, en general en un día. Entonces, esa falta de actividad, según él, daba ese número. Hay otra precisión más interesante y es bueno para que ustedes vean cómo se pueden contextualizar las cosas, pero de la doctora Ellen Pereducci, la economista, no sé si ella tiene PhD o no, pero no importa, démosle ese título, la reputa de economista, que tiene otro número haciendo una precisión que es importante. Como aquí vemos de números, lo voy a comentar y los voy a presentar ambos datos para que vean. Él daba 10.000, su número es 17.000 millones perdidos por día. Estamos hablando de 2 días y medio, tírele el número, 7, 24 y la mitad 17 son 9, 45.000 millones que no se produjo en el país. No que el Estado. Ahora, el Estado ayer dio unas cifras. En República Dominicana, Melissa, de daños por más de 1.340 millones en la agricultura y los caminos vecinales. Eso dio el presidente, habló de la posibilidad de un préstamo de emergencia, etcétera. Ahora vamos a ver en unos minutos el desglose de eso, los detalles de eso. Pero es importante porque se hablaba ayer decía el presidente, si había que tomar se decretar alguna emergencia, porque si se dañó un puente y hay que contratar una compañía constructora para que lo repare, ¿no? O si lo que sea que fuere, los procedimientos acostumbrados, normales, corrientes de la ley 340 o de los procesos administrativos del Estado, no son los adecuados porque no vamos ahora a que esperar, no, pero eso tiene que 15 días que va a anunciarse, después tantos días para tal cosa, cuando viene a ver para que eso se ejecute, el contrato pasan 45 días, tú no vas a tener un puente ahí destruido por 45 días, ¿verdad que no? No, entonces es correcto eso de si hay que hacerlo, si hay puentes, si hay daños que hay que viabilizarlos, hacerlos factibles de una manera expedita. Yo comprendo que haya que hacer eso. No para salir a buscar recursos, porque nosotros se supone que tenemos recursos por ahí y declaramos ahora una ampliación para la ampliación del presupuesto. Pero esos son temas que realmente van de la mano con la necesidad que se presenta. O sea, yo no criticaría en este caso que se declare de emergencia. Por ejemplo, cuando se decretó los otros días un decreto de emergencia para las compras en el sector eléctrico, declarando emergencia, yo no le veía ninguna emergencia. Por ejemplo, la demanda ha caído ahora mismo, obviamente, y cayó y viene, y en noviembre va a caer más y vamos a durar hasta abril. Yo eso lo entendía y lo dije en su momento, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y hay otras plantas que están en proceso. ¿Cuál es la emergencia de qué tipo? Bueno, no está. Pero en este caso, obviamente, entonces, ¿qué nos dice la prensa? Y los dio el presidente a conocer ayer, dio el ministro de Agricultura estos datos. El presidente dijo que si se necesitaba, se iba a hacer lo de la cosa lo de la emergencia, declarar de emergencia para los procedimientos. Porque, como se llama, estado de excepción o estado, eso no es. Estamos hablando para los procesos administrativos y viabilizar la solución de los daños que pudieran haber ocurrido. Vamos. En la zona suroeste, ayer todavía seguía la alerta roja. En esa zona siguen las lluvias, se esperan lluvias por allá de 200 milímetros. Eso es lo primero que estaba aquí anunciado para el viernes, el sábado. ¿Se acuerda que todo el mundo dijo doña Gloria Ceballos, son 300, ya no son 150, no son 250, son 300.
el pánico, todo el mundo, y realmente se vieron las inundaciones. Si por ahí están cayendo y se esperan todavía que... Las que han caído ya ni se cuentan. Pero veía rápido que se espera que caigan 200 milímetros más de lluvia en esas zonas que ya tienen una saturación total, porque tiene más de una semana lloviendo. Acuérdense que todo esto empezó el miércoles, jueves, ¿no? Con este meteoro, esta Melissa, que empezó como una tormenta tropical en el Caribe, luego pasó a ciclón y se paró ahí con una velocidad de traslación, o sea, de desplazamiento de 6 kilómetros por hora, o sea que yo a paso doble iba más rápido. Y ya ustedes saben, cogiendo fuerza, se juntó con otra cosa que andaba por ahí loqueando y ella va, como ustedes les dije, categoría 5 y se esperan hasta aquí vientos huracanados de hasta 300 kilómetros por hora. Dios los cuide. Pero aquí, entonces, dice el ministro de Agricultura que las pérdidas acumuladas, por lo menos en estas informaciones, son de 1.340 millones. Posiblemente surjan más en el transcurso y más en esa zona del suroeste. Pero él da los sitios en San Juan, Elías Piña y Asua, 1.700 tareas fueron dañadas. Ahí las plantaciones había plátano, guineo, rulo, lechosa y hortalizas. 34 productores afectados en la zona de San Juan, Elías Piña y Asua. Eso es sur. Sur del central. En Barahona, Independencia y Pedernales, sur profundo para el otro lado, 3.300 tareas. Para allá llovió mucho más porque está más cerca de la costa y fue en la costa. Para que llueva para San Juan tiene que pasar la cordillera, la sierra de Bauruco, ¿verdad? Bueno, y Asua está más arriba y es todo eso, el meteoro fue más allá abajo. Pero bueno, todo el campo nuboso y las lluvias, aquí fueron 3.300 tareas afectadas. Plátano de nuevo, yuca, maíz, habichuela y hortalizas. 66 productores impactados. Ya llevamos ahí ya llevamos 100. En la zona Santo Domingo, aquí más arriba, Baní, San Cristóbal y Monte Plata, que recuérdense que Monte Plata fue incorporada el sábado como alerta roja, se impactaron 2.700 tareas de habichuelas, yuca, plátano y cebolla. Ya usted verá que si se afectaron, ahorita tenemos el plátano encaramado, altos precios y todo por esta situación. 580 productores con 29.000 tareas afectadas en las zonas del Cibao. La Vega, Hermanas Mirabal y Monseñor Noel. Yo había oído que para allá no había hecho casi daño, pero bueno. Arroz, 40.000 quintales. Le pusieron un valor de 120 millones de pesos en función del precio a como esté el quintal. En Polo, Barahona y San Juan fue afectado el café, 2.847 quintales. Por eso estamos hablando de esos 1.347. En relación eso es lo que se perdieron los agricultores del sector agrícola y obviamente se dan los números de los agricultores afectados. Yo supongo, como lo dio a conocer esos datos el ministro de Agricultura, el Estado irá en apoyo de esos productores, porque realmente si todos esos productos con esa cantidad de quintales, arroz, café, habichuela, plátano, guineo, maíz, cebolla, yuca, todo eso fue afectado, hay que darle algún apoyo para que ellos puedan hacer un rollover, como hablábamos los otros días de financiamiento, ¿verdad? Volver a sembrar sus productos, recuperar lo que se pueda, o no sé, restablecer sus plantaciones para que los mercados locales no queden desabastecidos, ¿verdad? Y mientras tanto, ver qué soluciones intermedias se toman. Entonces, como le decía, el cálculo que había hecho el doctor Antonio Siriaco de la UAS, calculó 10.000 millones de pesos por día. Ayer yo no precisaba que era por día porque la prensa no lo traía claramente así. Él había dado ese número en una entrevista de un programa y salió. Pero hoy, pérdidas económicas del país, como digamos lucro cesante, costo de oportunidad, o sea, que usted no lo produzca no significa que otro no lo hubiera podido producir, ¿verdad? Pero entonces eso es costo de oportunidad. Las pérdidas económicas por esos 2 días y medio que duramos, jueves, viernes, sábado, todo el domingo no se trabaja normalmente. Él las calculó así, por la suspensión de las actividades productivas. Pero él en Pérez Duchi hizo el cálculo con otro dato, porque ella dice que
básicamente se afectó el 50%. Eso es el mismo argumento que usaba el doctor Siriaco. Pero ella dice que aunque 24 provincias se afectaron, el Distrito Nacional, ahí es donde la diferencia de lo que él calculó ella y él, el Distrito Nacional representa el peso específico, es de cerca del 80% del total de la producción. No es lo mismo que se paren las actividades en San Juan como que se paren aquí en el distrito. San Juan se van a impactar las actividades agrícolas aquí en el distrito, o sea, y todas las zonas aledañas, eso se impactan actividades agrícolas y todas las otras actividades manufactureras, productivas y todo eso. Entonces, ahí vino la diferencia del cálculo y ella promedió 17,000. Fíjense, una diferencia del 70% entre uno y otro. De las estimaciones de la pérdida, porque en el país se producen alrededor de 20,000 millones de pesos por día. La producción del país, el Producto Interno Bruto diario, te agarra el producto global y lo divide entre las 365 días y eso le da ese promedio. Alrededor de 20,200 y tantos millones de pesos por día. Si la mitad dejó de producirse, digamos en un 50% se afectaron las actividades, hubo sitios que siguieron operando y en otras partes del país. Eso le da a usted la mitad, 10,000, así lo calculó el agua, pero ella evaluó y le hizo un ajuste. No, el distrito representa el 80% de esa producción total. Entonces, lo ajustó y le dio a ella 17,000. En todo caso, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que hubo una pérdida económica, pero no se puede decir que fue por que el gobierno le dio la gana o que el gobierno estuvo correcto que se decretaran esas actividades. Ahora, de por allá arriba, actividades que se suspendieron en la parte, digamos, norte, por allá arriba, eso no tenía sentido. Entonces, nada. ¿Cuáles fueron los productos que más se demandaron? Los comerciantes hablan de precios que ya van aumentando. Pan, café, leche, entre los alimentos que más se compraron en los colmados. Había gente que iba a los licores a hartarse de cromo. Y yo decía, digo aquí, pan, café, leche y chocolate. Chocolate, bueno, y con pan cuando está así lloviendo y hay ciclón. Entre los productos más demandados figuran el pan, las pastas, leche, polvo y huevo, dice FENACER. Los comercios, los pequeños comerciantes, dice que perdieron alrededor de 550 millones. Los colmados, los minimarkets, los supermercados pequeños, por la inundación, en los lugares donde estaban ubicados y ese tipo de cosas. Hay un detalle ahí, las ciudades, en los pueblos en donde ha estado realmente afectado, todavía sigue Barahona, el suroeste para allá abajo. Los comedores de bajo ingreso también se afectaron. Dice que los daños se produjeron pérdidas materiales por las interrupciones y las inundaciones, el negocio ubicado en terrenos bajos. Pero ustedes saben que los lugares de expendio de alimentos estuvieron abiertos, bueno, hasta la 1, yo el sábado, creo que fue el sábado, a la 1, bueno, McDonald's estuvo prácticamente ahí no estuvieron abiertos, ya sí el otro día estuvieron. Pero esos daños que se acumulan aquí, que dicen de los pequeños y comerciantes y eso, pues uno ve por el distrito y dice, pero los colmados están abiertos y había mucho abierto. Y la verdad, eso no están cerrados y las autoridades, aunque hablaron de que se cerrara, esos operan como que autónomos. Pero estamos hablando de las provincias del sur que realmente fueron afectadas. Barahona, Pedernales, Independencia, Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piña. Piden ayuda. Los comerciantes disminuyeron sus ventas y dicen que se están registrando alzas de precio. Dice que los supermercados grandes incrementaron sus ventas, y eso fue lo que vimos aquí en la capital, pero cuando ellos señalan de pérdida, los pequeños, es en esos lugares vulnerables, de baja, que hubo inundaciones, donde la luz se fue, y la luz no se fue realmente. Bueno, en esos lugares quizás por las inundaciones hubo que sacar los circuitos. Entonces, obviamente, que los colmados registraron disminución de las entregas a domicilio, que la cebolla se compraba en 1,700 pesos, ¿el qué? Debe ser el quintal, y subió a 2,000. El ajo de 120, 130 pasó a 160 pesos la libra.
el plátano al por mayor, el plátano aumentó de 28 a 35 pesos y con lo que acaba de anunciar, acabamos de ver, usted puede estar seguro que el plátano, si está a 35, el barahonero, se va a meter a 40, 50. La papa, de 1.100 y 1.200 pesos el saco, de 50 libras, se está cotizando ahora, subió a 1.500 y 1.600 pesos, o 400. Dice que las autoridades deben tomar cartas en el asunto por el abastecimiento de productos, pero está impactando el dólar para la cercanía del periodo navideño. Ellos están preocupados por esa situación. Yo diría que tienen razón, pero que el gobierno ahí es poco lo que puede hacer porque los productos reflejan el costo del dólar, los importados. Pues bien, eso es más o menos lo que tenemos en cuanto a lo que ha pasado con el ciclón, con Melissa y los daños estimados, preliminares, que se están presentando al día de hoy. Las quejas de los comerciantes, las quejas de los comerciantes, de los agricultores, lo que dijo el ministro de Agricultura, lo que planteó el presidente, de la posibilidad de declarar una emergencia para tener recursos para viabilizar los procedimientos para enfrentar esa situación. Yo eso lo veo adecuado, si hay que esperar que se haga realmente el diagnóstico global, total, pero hasta ahora eso es lo que estamos viendo. Ayer, por otro lado, ya dejando el tema del huracán y los costos y los daños, el Ministerio Público anunció el sometimiento ayer del tema de Intran, ¿cómo se llama la otra compañía? Axios, esa de que se encargaba de lo de vigilancia con el Ministerio de Defensa, que involucra a Hugo Veras y Jochi Gómez, lo que llaman los Calamar, la Operación Calamar, creo que es, Camaleón, algo así, no sé. Eso le dijeron que no le pusieran título esos términos del Tribunal Constitucional, pero los periódicos siguen señalándolo así. Depositó, porque los otros días una jueza había extendido por 4 meses, ha dado un plazo, 4 meses para que se presentara la investigación, lo pidieron el Ministerio Público, bueno, y ayer, no sé si ya se cumplieron los 4 meses, no se debe haber cumplido, pues si se cumple fallan. No se han cumplido y depositaron la acusación. Junto a 3 nuevos imputados, metieron 3 personas más, aparte de los que conocíamos. Ustedes saben que ese es el tema de los semáforos, las acusaciones son extensas, ahora mismo le voy a decir, van desde la semaforización, el apagado de los semáforos hasta terrorismo y el espionaje y las cosas, vamos a ver. Entonces se incorporaron 3 personas adicionales, ya aparte de las que ya sabíamos, Jochi Gómez, Hugo Vera, los otros que trabajaban en Intran, y los nuevos son Mariano Gustini, no dice dónde estaba ni de dónde salió, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Félix Casó. Solamente que se solicita enviar a esos 3 nuevos a juicio junto con los otros. Le fue depositado en la coordinadora de los juzgados de instrucción, la doctora Kenia Romero, para que rife, creo que se rifa y donde caiga, en cuál de los tribunales va a caer la audiencia preliminar. La jueza Padilla le había tocado 4 meses para concluir con el proceso. Bueno, los otros que están, aparte de Jochi y Hugo Veras, son Pedro Vinicio Padovani, que era el ex encargado del Centro de Control de Tráfico de Intran, que tenía que ver con Centro de Control de Tráfico, con los semáforos y la cosa. La otra empresa es Aurix. Samuel Gregorio Vaquero, ex director de tecnología de Intran. Fran Díaz Warden, que era el coordinador de despacho y del representante del director ante el comité de compras de Intran, mi amigo Fran Díaz, caramba. Juan Francisco Álvarez Carbucha, ese era administrativo de Intran. Entonces, esas son las personas que estaban en el expediente original cuando se anunció y se
presentó, así como las empresas, las sociedades jurídicas, Transcor Latam y Auris. Hay otro paquete, yo no lo voy a leer todas porque esas son las que más han sonado. La Auris porque tenía un contrato o un acuerdo con el Ministerio de Defensa, con el CIC-5 del gobierno de anterior y de este gobierno de Abinader y el pasado, qué sé yo, y hay todos esos líos allá, y por eso entonces la acusación va desde corrupción, crimen organizado, estafa al Estado, falsificación de documentos, porque ellos en algún momento trajeron aquí, se trajo, no sé ellos, o se trajo, unas personas se trajeron de Estados Unidos que representaban a la compañía en Transcor, un chino y otro, yo sí me recuerdo que salió eso y después la compañía tuvo que decir, no, es un como con un travestismo ahí societario y no eran lo que eran. Bueno, documentos, coalición de funcionarios, ya coalición de funcionarios no tiene que ver a estos, a los de afuera, sino a los de adentro. El de compra, el del director, el de encargado de allí, el encargado de aquí, el financiero, eso sería eso. Contrabando, comercio ilícito, no sé en qué entraría eso, sabotaje, terrorismo, eso fue porque apagaron los semáforos. Pero alegan ellos que fue el mismo Intran, cuando estaba ahí, cuando llegó Morrison, que fue a sacar las tarjetas y el sistema tenía unos esquemas de bloqueado automático y se les bloqueó todas las cosas. Robo de identidad, eso es lo que decía de que presentaron una cosa por otra. Bueno, no sé, esa es la acusación, eso tiene que demostrarse en el juicio. Esas personas todas, los que están, los que estaban, más los 3 incluidos, son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, ellos tienen la presunción de inocencia. Usted y yo podemos pensar que ellos son culpables, que ellos son inocentes, que ellos son unos demonios, que ellos son unos angelitos, que ellos son ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario, y eso no importa. Lo que importa es que las pruebas, cuando un juez las evalúe, sean fehacientes, sean contundentes, sean verídicas, sean más allá de una duda razonable, como dicen en Estados Unidos, indicativos de que cometieron o no cometieron los actos que se les imputan. Le toca al Ministerio Público, en el juicio ese de instrucción que se abrirá, presentar sus pruebas y demostrar que esos que están ahí, esas personas imputadas, son culpables. Independientemente de lo que yo piense, y yo ya lo había dicho en ocasión de ese mismo cosa, o de lo que usted piense o de lo que pensemos cualesquiera de nosotros, eso no importa. Lo importante son las pruebas y los hechos tienen que hablar en los tribunales, eso es lo que habla. Miren, hay cosas que uno, por el sentido común, le dan como que teriquito. Y uno más o menos, el feeling, ¿verdad? Como se dice en inglés. Para el Cibao yo tenía una persona que decía el pálpito. ¿Qué es eso? Me explicó. O sea, ese sentido común, esa presunción, esa que uno le da, le llama, dice, a mí no, para eso, ahí tal cosa no se puede, o eso, eso está raro, por eso el dominicano siempre se pone chivo y cosas. Entonces hay cosas que a uno le llaman la atención y de uno debe como un ajedrecista calcula y tira y saca unas conclusiones, aún sean mentales de uno, aún esté uno equivocado, pero con todo el derecho, pues para eso uno tiene sus neuronas y su cerebro para pensar, ver y analizar, ¿no es verdad? Y todos hacemos esas conjeturas y cosas. Miren, ustedes vieron el lío que se armó en el oncológico de Santiago, de que la persona que estaba ahí se le acusó, los médicos denunciaron, el encargado de oncología, los de laboratorio, personas con reputados médicos que tenían tiempo ahí trabajando, lo empiezan a cancelar porque empiezan a decir que es un problema, que allá hay problema. Porque entonces hay problema y no se puede decir. Pero eso es como cuando hay apagones. Si yo soy superintendente de electricidad y hay apagones y yo salgo a decir que no hay apagones, la gente lo que se me va a reír en la cara, ¿no es verdad? Obviamente. Entonces, si hay problemas, los problemas salen a relucir. ¿Por qué salen a relucir? Porque el servicio cae, como pasó en Senasa.
Desde febrero se nos está echando el cuento. No, que están montando una plataforma. Recuérdense. La gente iba a las farmacias y rebotaban y después Senasa tuvo que salir ante el escándalo, los periódicos. No, que le vamos a reembolsar lo que pagaron en las farmacias porque era que estábamos cambiando. Como el cuento de las tarjetas Solidaridad y que no, porque la banda magnética ahora es un chip. Allantando a la gente simple, común y corriente que no como le dijeron chip, banda magnética, no, eso es un disparate. Pero, obviamente, a uno va a la universidad y le enseñan integrales, derivadas, límites y un sinnúmero de cosas. Y al final uno lo que usa es sumar, restar, multiplicar, dividir. Y con eso, y sacar por ciento, y con eso uno se maneja. Todo lo otro es como para formarte un ecosistema mental. Y si eres ingeniero y vas a estudiar y sigues estudiando, obviamente usas todas esas cosas. Pero bueno, ¿a dónde es que quiero llegar? Que desde que uno ve esos pataleos y esas cosas, y una gente queriéndose adueñar de una institución, dice, aquí hay algo. Pero ¿y por qué ese hombre tiene que quererse vivir sacrificando por estar ahí? Pero hay nepotismo porque tiene a la mujer, tiene al cuñado, tiene al hijo. Digo, pues ya voy entendiendo. Si cualquiera se quiere sacrificar por el Estado, ¿no es verdad? O por la institución que sea. Porque en este caso es un patronato. Pero para que ustedes vean que donde quiera se cuecen habas. Y así como están los patronatos, ahora vemos asociaciones público-privadas, fiduciarias, fideicomisos, y donde quiera, porque se da, ahí vemos un caso de una familia que tiene un problema entre el papá y los hijos. El papá que formó esa empresa, y ahora está en la prensa ahí, yo no voy a, simplemente estoy poniendo el contexto, entre el padre y los hijos, por el control de la empresa, oiga usted. Entonces, estoy refiriéndome al oncológico de Santiago, que lo veíamos en estos días, y al tipo que tuvo un juez que emitir una decisión para que fueran, y con la fuerza pública, la policía y la guardia, para poderlo poner en posesión al nuevo director, a la nueva directiva. Y el tipo pataleando, que no se va, no es ni siquiera médico. Entonces, el Instituto Oncológico Regional del Cibao lo administra un patronato cibaeño contra el cáncer. Pero el tipo estaba ahí, eso era secuestrado, y él era el jefe, batuta y constitución, y no se quería ir. Los que llegan han empezado un proceso, una auditoría para ver qué es lo que ha habido ahí. Una auditoría financiera y revisión interna. El presidente anterior se llama Héctor Lora, ahora se designó a otra persona, un magistrado de la Corte de Apelación, juramentó la nueva directiva. Ahora, según el listín, dice que tiene los documentos que se le hicieron llegar de esta revisión financiera interna, que presenta estos numeritos como deudas. La deuda del oncológicos con sus proveedores supera los 150 millones de pesos. Explíqueme usted. Y entonces, con los recursos que generaba, ¿qué se hacía? A la empresa farmacéutica Sean Dominican se le adeudan 92 millones de tululuces. Una empresa farmacéutica que suple los medicamentos que se le ponen a los enfermos. Pharmatex, Pharmaceutical Technology, tiene una deuda, o con esa empresa, el centro tiene una deuda, un pasivo, tiene que pagarlo, una deuda, por un total de 19.6 millones, casi 20 millones de pesos. Con aquella 90, ¿cuánto fue? 92, aquí 20. Con la empresa Oscar Renta Negrón, 15 millones. Radioterapia, 12 millones. 12.6, estoy redondeando, no estoy dando los números, debiera decir 13. 12.6 millones. El de Negrón es 15 millones, este 13. Global Medical, 42 millones. En la empresa no había un sistema contable, había una hojita de Excel donde se metían los croatas, entró y poje. ¿Usted está viendo?
Por algo el tipo no quería salir. La contabilidad de todos los millones de pesos que ingresaban se hacía a través de un documento de Excel manejando altas cifras como si tratara de un negocio informal. Claro, un patronato que no supervisaba nada, un tipo donde tenía a su nepotismo, a sus allegados, familiares y contertulios y qué sé yo, que como usted le llame más. Compraron 3 vehículos a empleados cercanos en calidad de préstamo y se descontaba mensualmente de la nómina. Obviamente eso se lo pusieron como asignación de vehículos, eran 15, 20 mil pesos y con eso se pagaba, digamos, el préstamo del vehículo a costa del dinero que debía comprarse medicamentos para tratar el paciente oncológico que iba buscando la ayuda del patronato. Pero ¿cómo iba a poder servir el patronato si está endeudado hasta la tambora? Aunque ya uno ni sabe, y 150 millones es mucho. Posiblemente para Don Pepín, para los Vicini, los Bancalari, los Bonetti, no sea mucho. Pero para ellos, posiblemente, dije, no sea mucho. Pero para esas personas, un peso es mucho. Porque se lo ganaron sudado, se lo ganaron con su intelecto, se lo ganaron fajado, se lo ganaron como se lo hayan ganado. Y no lo regalan a nadie. Pero aquí esto es una francachela. Obviamente que esa francachela no daba para pagarlo y cuando los médicos empezaron a hablar, aquí no hay de nada, aquí no hay gasa, aquí no hay paradrapo, aquí no hay jeringuilla, aquí no hay medicamento, ¿cómo va a haber? ¿Ustedes se acuerdan que yo le hacía un cuento del borracho que todos los días llegaba tarde y la mujer le cierra la casa un día, una noche y él llama y la mujer no le abre, se va a fuñir en la calle y él se va al colmado y llama, se encuentra Julio Pérez. La mujer coge el teléfono, ese borracho no está aquí, que yo qué, para bebiendo. Y dice, ¿cómo va a estar, buena maldita, si tú no le abres la puerta? ¿Cómo iba a tener dinero para enfrentar lo que tenía que enfrentar el oncológico de Santiago si lo que había era una francachela? Un negocio privado sin transparencia y sin rendición de cuentas. Por eso no quería salir ese señor de ahí. Yo decía, pero ¿cuál es el afán? Hay una nueva directiva y ahora se está haciendo esa auditoría y obviamente tendrán que responder por esas cosas. En resumen, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que en todas partes se cuecen habas. En el FMI, en la OTAN, ahí en estos días explotó un lío allá en los países de por allá de afuera, como dicen para el campo. Allá en Bruselas, compras y contrataciones y esos rejuegos y esas cosas que se hacen. Lo que pasa es que allá hay consecuencias. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.